Zoom, así que seguramente por otro lado. Bueno, buenas tardes. Reggie, perdona, una pregunta. Estamos esperando, como siempre, unos minutos para que terminen de ingresar todos. ¿Hay algo que avisar o arranco directamente con la charla? No, no hay nada para avisar, excepto que alguno tenga algo para preguntar. Creo que hemos resuelto todas las cuestiones administrativas. Por las dudas, le vuelvo a reiterar a algunos que están o que han preguntado nuevamente por el tema del trabajo práctico, está subido al Drive. Si alguno no tiene el Drive, lo vuelvo a poner acá, pero toda la bibliografía está en el Drive. Y todos los que no pudieron ingresar en aquella clase que no pudimos estar, se la mandé. Así que cualquier cosa que lo digan en el chat o que nos manden un mail. Bueno, perfecto. Bueno, arrancamos entonces hoy. ¿Por dónde empezamos? Bueno, estamos haciendo un recorrido por temas de políticas públicas que nos sirven, por un lado, para ordenar la biblioteca y por otro lado para ir presentando una variedad de temas, un abanico de temas que abarca esta materia. Lamentablemente por una cuestión de tiempo y de espacio, de alguna manera una manera sucinta. Y con la idea que este estudio nos permite no solamente de alguna manera describir la realidad, sino también encontrar una forma de contribuir a la construcción de políticas públicas de calidad. En la charla anterior vimos ya algunas cuestiones, como que existe la necesidad de encontrar formas de manejo de las poblaciones, que incluyen el cómo decir correctamente si hay un problema, que a su vez en ese tema engloba cómo evaluar las necesidades, cuál es el enfoque más eficaz y mejor aproveche los recursos para manejar la situación, contemplando los derechos de los animales y de la sociedad también.
incluye la necesidad de incluir un estudio sobre lo que se llama stakeholders, sobre los interesados, y dentro de estos cuáles son los actores relevantes, cuáles son los que tienen posibilidad de influenciar decisivamente en el tema, cuáles son los que tienen poder para imponer agenda, y sobre todo poder definir cuáles son las cuestiones, y modelos, cuáles serían los modelos, algunos modelos de implementación, y los recursos destinados, si son suficientes o insuficientes, bueno, todas cuestiones que hay que ver en general cuando se plantea una política pública. Y también poner la lupa, hicimos especial énfasis en la necesidad de poner la lupa sobre cómo se producen los impactos, cómo se miden los impactos y cómo se van a controlar esos impactos. Ahora bien, cuando entramos ya en el campo específico de los animales, hay varias cuestiones sobre las que hoy vamos a entrar, que todavía lo que hicimos anteriormente fue mencionarlas, introducirlas de manera sucinta, y qué es de lo que vamos a hablar hoy. En primer lugar, que las políticas en fauna urbana abarcan realidades médicas, veterinarias, médicas me refiero a temas de salud, e incluso geográficas, condicionantes legales, aspectos sociales y educativos. En segundo lugar, que la principal preocupación cuando se generan políticas públicas o políticas de manejo de poblaciones de animales, estas tienen que ver con los riesgos, ya sea reales o presuntos, y esto también hay que distinguirlos volviendo al punto de cuando nos planteamos o cuando tenemos que discutir sobre el diseño de una política, y no solamente sobre riesgos. Muchas veces también lo que se pone en la mesa, aunque no se diga, son las molestias que los animales pueden generar en una comunidad. En tercer lugar, tenemos que decir que estos planes de manejo normalmente consisten, no solamente incluyen, sino que normalmente consisten en de qué manera reducir la densidad de la población de acuerdo a lo que se considere necesario. Por lo que gran parte del debate siempre gira en torno a los métodos por los que este objetivo se va a alcanzar. Y acá abro un paréntesis porque cuando hemos hablado de cómo se problematiza una cuestión, muchas veces vale la pena también plantear, evaluar, discutir, de acuerdo al lado del mostrador en el que nos encontremos, si las premisas sobre las que se basan las presuntas soluciones tienen, qué grado de veracidad tienen, qué grado de correspondencia con la realidad tienen. Por otro lado, cuando hablamos de fauna urbana, pareciera que hablamos de un conjunto homogéneo, que no es tal. Y esto también tenemos que anotarlo, porque la realidad es que la fauna urbana abarca diferentes especies, y dentro de estas especies, diferentes subgrupos. Y cada uno tiene distintas problemáticas. Por ejemplo, en materia de perros, se puede distinguir distintos grupos y la literatura universal los distingue entre los que tienen una tendencia con movimiento restringido, los que están en la calle, es decir, que son los que tienen tenedores, de acuerdo, estoy hablando en términos de la literatura específica que existe en el tema, que les dan permiso para andar sueltos en la calle, el típico dueño que abre la puerta, el perro sale, y en un determinado momento vuelve, que en general son los que causan los grandes temas y las grandes cuestiones y los grandes prejuicios en cuanto a convivencia, y por supuesto que están los sin hogar o los que la literatura define como sin dueño. Dentro de estos grupos, por supuesto que
los que no tienen hogar, los animales en situación de calle, son los más vulnerables y los que necesitan mayor protección. ¿Por qué? Porque en general lo que encuentran en la calle es una vida difícil, muertes de algún modo espantosas, desnutrición, enfermedad, lesiones por accidente de tránsito, lesiones por peleas, abuso, maltrato, crueldad. Y es por esto mismo que necesitan mayor protección. Ahora bien, en cuanto al tipo de intervenciones que se van a hacer en fauna urbana, existen dos grandes concepciones que están en pugna. Por un lado están los que, desde una perspectiva de derechos animales, postulamos que las intervenciones de política pública no pueden en ningún caso reproducir esos padecimientos que los animales sufren en las calles, ni puede incluir de ninguna manera legislación que admita alguna forma de matanza, ya sea abierta o encubierta. Y esto es importante porque gran parte de los debates giran en torno a esta cuestión, que creamos soluciones que ya sea por inoperancia, por negligencia o provocadamente, terminan reproduciendo para los animales que salen de las calles o sobre los que se interviene los mismos padecimientos que están sufriendo en la calle. Y esto es algo a tener muy en cuenta porque es algo inaceptable. Desde el movimiento de la protección animal creo que la mayor preocupación y de la defensa de los derechos animales pasa por evitar estas situaciones. Por otro lado, hay organizaciones en el plano internacional, creo que podemos, como fuente y como literatura y como un movimiento que vale la pena mirar, estudiar y nutrirse, es el del movimiento No Kill de ciertos refugios de Estados Unidos. El movimiento No Kill es un movimiento que surgió de perreras. Hay que aclarar que el término refugio, el término shelter en la literatura en la literatura anglosajona significa perrera, equivale a la perrera. El shelter es la perrera. Y hay otro movimiento liderado por perreras eutásicas que lideran coaliciones bienestaristas que más traspasan el término bienestarismo que utilizamos, si bien se le aplica, creo que traspasan ampliamente el término bienestarismo que viene de la filosofía. Coaliciones como la ICAM que admiten que se puede matar y se debe matar animales sanos por motivos humanitarios. El movimiento dominante en el mundo tiene que ver con estas coaliciones. En general la literatura de la que abrivan la más extendida, la más conocida, además por potencia de la coalición, por potencia de recursos, por los recursos que destinan a la difusión de sus ideas y a colaborar con organizaciones en distintos lugares del mundo y a nutrirlos con dinero y a financiarlos para que apoyen su visión y su manera de trabajar, es esta de estos movimientos. Yo nomás, vivan los chinos haciendo cosas. Que financian estas cuestiones. En nuestro país, en Argentina, y también en el mundo, quisiera leerlo porque ha tenido una llegada muy concreta y está expuesta su visión y tomada por el Estado argentino en documentos oficiales. Documentos que después de esta clase vamos a ir subiendo.
Esta posición, digo, se vio expresada. Voy a tratar de leerlo porque me parece que hay para ser preciso. El 24 de noviembre del 2010, cuando se firmaron las conclusiones finales de un taller que fue organizado por el SENASA, el Organismo Oficial Argentino, y la Sociedad Mundial para la Protección Animal, que en ese momento se conocía por las siglas de WISPA, WSPA, y hoy se conoce como la World Protection. En ese taller se analizaron estrategias para la implementación de las directrices de la OIE en tenencia responsable y control de poblaciones caninas, que también las vamos a subir hoy, ese documento, a la literatura que está expuesta en el Drive. ¿Qué se expuso en esas conclusiones finales? Que hablaban sobre sobre cómo manejar población canina, básicamente. Decía que aquellos perros de vida libre, retirados de la vida pública, con enfermedades incurables, agresivos, peligrosos, animales no adecuados para su adopción, y aquellos que sufrirían psíquicamente al ser encerrados largo tiempo, etc., se les practicará eutanasia en forma efectiva y humanitaria, definiéndose que esta tarea estaría a cargo de los municipios. En charlas anteriores, cuando nosotros hablábamos de que hay posturas hegemónicas que han hegemonizado no solamente el debate, sino la definición, el diseño de estrategias, de políticas y la implementación, y nos preguntaban cuáles eran. Bueno, acá aparecen, son estos. Este documento fue firmado por el SENASA, fue firmado por directores de SONOSI, fue firmado, todos tienen un denominador común, fue firmado por la Federación Veterinaria, fue firmado por el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, de Mendoza, las facultades de veterinarias, distintos organismos y entes representativos de la actividad veterinaria, fue firmado por todos ellos. Es decir, la actividad veterinaria en su conjunto coincide en que la solución de la matanza es una solución aceptable. Si bien, para ser justos con la realidad, también los documentos de la OIE dicen, y de la misma ICAM y de la misma World Protection, dicen que la eutanasia como solución única ha demostrado no ser efectiva. Entonces vamos a ordenar un poquito las ideas. Si bien dicen que no es efectiva, la incluyen dentro del paquete de medidas posibles y aceptables y deseables y que hay que legislar. Y por otro lado, ingresamos en un concepto de estos que son eufemismos. Están hablando de eutanasia, o definen como eutanasia lo que no es ni más ni menos que una expresión aberrante del concepto. Están hablando de aplicar, de matar animales sanos bajo la excusa de que pueden sufrir del encierro. Obviamente cualquier perro puede sufrir del encierro si se saca de la calle, si está acostumbrado a estar en la calle, pero no es motivo para matarlo, sino en todo caso para readaptarlo o para rehabilitarlo. Aquellos animales, el eufemismo, animales no adecuados para su adopción. ¿Cuáles son los animales no adecuados para su adopción? Está peleador hoy ese celular, ¿eh? Está complicado, Sergio, con la tecnología, con los tecnológicos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes primero. Hasta que se vuelva. Sergio. Yo ya dijo, pero... no, que lo que estaba contando Sergio de
se empezaron a dar ideas, se me empiezan a cruzar ejemplos para bajar a tierra lo que dice. Por ejemplo, el tema de estos conceptos de el perro que no sirve para la adopción. Bueno, primero son todos prejuicios o preconceptos en realidad, que se generan sacar u ocultar o esconder las molestias. Digo, el perro que está, básicamente, refiriéndonos a los perros que están en situación de calle, sean con dueño o sin dueño, son vistos en general como una molestia por gran parte de la sociedad, por los políticos, y lo que tienen estos conceptos a los que venía haciendo referencia Sergio, y no me quiero meter mucho en las cuestiones de él, sino después en todo caso las debatimos, pero digo, estas concepciones tienen resultados rápidos, soluciones prácticas y a corto plazo, porque se dejan de ver los perros en la calle. La sociedad deja de ver el problema, que ahí es donde empiezan a dar vuelta todos los conceptos que vimos antes, una buena visualización, una correcta definición del problema. ¿Cuál es el problema? Yo tenía... No, y además, lo voy a subir. Perdón que ahí justo te interrumpo. Sí. Bueno, nada, que además lo que tiene que ver con cómo discutimos ese problema y qué soluciones le damos o la perspectiva desde la cual lo veamos. Y va a tener una vida espantosa y un estrés horrible y cada día de su vida va a agonizar solamente que estando en vida. Ahí lo definís de una forma que te arrinconan hacia una única solución, cuando en realidad el problema se define por otro lugar y la solución se define por otro lugar, en la responsabilidad que tenemos los humanos de hacer que ese perro no pase los últimos días de su vida en condiciones espantosas, no en cortar su vida. Pero fíjate cómo empiezan a estar todos los temas que tienen que ver con los demás animales y que creo que tienen que ver con nosotros también, directamente. Cómo están todos conectados, cómo están todos vinculados. Porque hoy hablábamos, hacíamos referencia, después no sé si hoy vamos a llegar a decir algo, pero después en otro encuentro vamos a dedicarnos un rato a las normas que regulan la tenencia de perros potencialmente peligrosos. Digo, los declaramos potencialmente peligrosos, es decir, son peligrosos antes de que lo sean. Con esto pasa lo mismo. Los animales que viven en la calle son un riesgo antes de que lo sean. Creo que con todos los grupos y con todas las poblaciones, con ese heterogéneo grupo de animales que nos rodean, pasa algo bastante parecido. Y estas normativas lo que son... bien articuladas, brindan una solución rápida, tienen un marketing suficiente para llegar a la dirigencia política, generar que ese problema visualizado, creado de esa manera, porque es un problema creado, no es el real problema. Digo, podríamos hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál es en realidad el problema? ¿La existencia de los perros? ¿El número o la cantidad? ¿Que son riesgo o que son algo que todavía no son? Si el problema son los perros en situación de calle y la situación ideal, digamos, que yo quiero es que no haya perros en situación de calle, ahí es donde entran todos estos mecanismos. Y desde quienes tienen que tomar las decisiones y administrar los diferentes recursos, la ecuación empieza a ser costo-beneficio. Digo, con menor costo, claro, ¿cuál es el mayor beneficio para solucionar ese problema? También podemos pensarlo así. Supongamos que la gran mayoría podemos estar de acuerdo en que los animales los animales que hemos utilizado para compañía deben estar en familias, deben ser parte de una familia, no tienen que estar en la calle en situación de abandono y vulnerabilidad. ¿No? Pero lo podemos definir de diferentes maneras y de repente el problema lo podemos visualizar así desde muchas perspectivas, pero donde diferimos es en el por qué. Porque algunos van a decir, no, eso es así, no pueden estar en la calle porque molestan, porque causan accidentes, porque, bueno, en zonas rurales terminan matando animales que son usados para producción, porque muerden, y otros vamos a decir, no pueden
o no deberían porque están pasando mal, porque no estamos teniendo en cuenta lo que es una vida digna para ellos, porque es necesario garantizar las condiciones de vida, de sanidad, de desarrollo de sus potencialidades, que sea acorde con cada una de las especies con las que estamos tratando y cada una de las razas. Ahora, las soluciones van a ser diferentes según el porqué que nosotros le demos a ese problema también. Porque para aquel que lo piensa desde una mirada completamente antropocéntrica y donde los animales son objetos de consumo o problemas a erradicar, seguramente poco lo que pasa con los cuerpos de otros animales que son para consumo, que se aíslan esos lugares donde son detenidos, como para que tampoco estemos muy conscientes o alerta a lo que están pasando, y luego se apela a cosas como las que estaban detallando ustedes, ¿no? Bueno, hay hacinamiento, no se garantizan las situaciones, las condiciones psicológicas, físicas para esos animales para que realmente tengan una vida digna, y la solución es, y acá es donde nos encierran argumentativamente, en si no tiene una vida digna y es preferible la muerte, démosle una muerte digna. Ahí está el error, porque la responsabilidad es, si los vamos a retirar de la calle, que sea para darles la vida digna que merecen. Mirá, hay un caso paradigmático, yo siempre lo cito, y que tiene que ver con eso. Y ahora leyendo, hace poquito ingresó ahora en abril, creo que es el proyecto de regulación de la tenencia de perros potencialmente peligrosos en Uruguay. Tiene una cuestión que a mí me llama mucho la atención y me genera un montón de preguntas. Es, por ejemplo, en las sanciones dice el no cumplimiento de lo dispuesto, después lo vamos a tratar por ahí un poco más detenidamente, el no cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, es decir, no registrar al perro potencialmente peligroso y demás, hará pasible al infractor de una multa. Hasta ahí vamos, supongamos que normal, entre comillas. Después dice, además de la entrega del animal en cuestión a las autoridades competentes para su custodia permanente. Digo, van a empezar a amontonar perros de razas potencialmente peligrosas en lugares oficiales de Estado. La verdad, me llama la atención y me abre un montón. Va a ser hermoso, no sé qué... Ahí volvió Sergio y ya no lo vamos a dejar hablar. No, está interesante el debate. Déjenme decir una cosa, sí. Que la verdad que coincido con todo lo que dicen. En principio, por eso hablaba al principio de problemas reales o supuestos. Y en realidad también hay que ver desde qué lugar parte el discurso. No es inocente que señale que parte de una coalición de perreras mundial, que han implementado una solución y que tienen que hacerla digerible para el público en general. Ese es un primer elemento de análisis. Claramente, la concepción es, si ingresan a un refugio, ahora vamos a seguir avanzando cómo se estructura, y que está bueno ir desestructurando los mensajes. Claramente la formulación, yo cuando los leo digo, la verdad que estos tipos son unos fenómenos, son unos genios, ¿no? Presentan las situaciones de tal manera que la realidad que lo único que hacen a los animales es reconocerles, le reconocen un solo derecho. Creo que es una diferencia que tienen con nuestra posición. Le reconocen un solo derecho, es a una muerte que llaman humanitaria. En vez de gestionar la vida, gestionamos la muerte lo mejor posible. Por eso también pongo el énfasis y el acento en que hay otros discursos, y hay otros discursos y hay otras acciones que demuestran que es posible gestionar la vida desde otro lugar y que no es necesario matar, como pareciera ser. E incluso cuando uno se toma el trabajo de leer en profundidad la propia literatura que producen estos grupos, la ponen de tal manera que ellos mismos admiten que no es que lo que están diciendo de alguna manera, que las soluciones drásticas quedan relativizadas porque no son totalmente eficaces. Lo preocupante, en nuestro caso, es cómo esa bajada, que viene relativizada, acá se hace un absoluto. ¿Sí? En Argentina, por lo menos, no sé si conozco en Uruguay, pero termina siendo un absoluto. Entiendo yo, porque tiene que ver con algo que venimos planteando.
en la propia... Miren, abro un paréntesis. En estos días, el Instituto Pasteur de la Ciudad de Buenos Aires decidió, en base a un decreto presidencial de aislamiento social obligatorio, que no va a hacer castraciones. La realidad es que el Pasteur es un ente inactivo hace 30 años. No quiere castrar, no creen en castrar, no quieren hacer vacunas, ni siquiera no sé para qué están, pero son un montón de funcionarios gastando el dinero del Estado, apoltronados en sillones, cobrando sueldos públicos. Esa gente tiene que encontrar justificación a su ignorancia. Hay muchos aspectos que hay que poner en el debate. Entonces son maneras de justificar acciones que de una manera no se justificarían. En lo que pretendo rescatar es que aún esta cuestión de la relativización, en esa propia literatura, las ideas se encuentran relativizadas. Lo cual tiene importancia capital para los debates que vienen, sobre todo, por ejemplo, el decreto 1088. Y sobre todo lo que es en tenencia responsable. Ahora, para lo que nos sirve en este momento, para lo que tenemos que plantear en este momento, es que lo que se busca es crear una legislación que contemple dos cuestiones. Una, la del bienestar animal, bienestar entendido no como derechos animales, no como preservación, como lo que vos decías, Rita, de preservación de derechos y de mejorar sus condiciones de existencia, sino como justificación de la matanza. Punto uno. Y segundo, una tenencia responsable, que ahora vamos a entrar de lleno en lo que significa y lo que implica. Y en lo que refiere a lo que estamos intentando hacer es clarificar estos conceptos. Por supuesto que el término tenencia responsable, cuando dice vamos a respetar que tengan alimentación suficiente, agua suficiente, abrigo, ¿quién puede estar en desacuerdo? Lo que pasa es que son conceptos bolsas, que cuando empezamos a indagar un poquitito nos encontramos con que la operatividad de esos preceptos lleva de manera irremediable a la muerte de los que no tienen dueño. Ni siquiera de los que no tienen dueño, de los que no tienen dueño que no pueden coger tratamientos. Ya vamos hacia eso. Algo que quieran meter en el debate, métanlo, que está divino. No, ahí en eso, en ese tema se me ocurre, por ejemplo, cómo yo siempre soy muy crítico trato de ser crítico de mí mismo y de nosotros, como critico el tema de seguir sabiendo que los demás animales son cosas para la ley argentina, cuando hay posibilidades de una interpretación no forzada y que los tenga como hechos, como seres sintientes que son. Después nos vamos a meter con eso. Pero esa frase, esto que vos venías diciendo, que venía diciendo Sergio, me hace acordar una frase que viene instalada desde ahí, desde los grupos, con la que muchos pueden llegar a coincidir, pero hay que ir más allá. El que no sabe dar, no debe tener. Y tiene que ver, me parece, directamente con esto último que dijo Sergio. O sea, hay gente que quiere tener, que el no tener recursos significa no sabe cuidar. Se está generando la idea de que no debe tener porque no tiene recursos. Digo, esto de la tenencia responsable es mucho más allá que la mera denominación, va mucho más allá que el simple uso de la palabra tenencia, que es, creo, lo que estaba intentando decir Sergio. Obviamente, y para terminar esta parte, y ya meternos en el tema de tenencia, vamos a discutir. Voy a meter un bocadillo ahí. Tenemos un tema de delay, los escucho cortado y tarde, perdón. Que en realidad cada vez que hablamos de tenencia, a mí siempre me gusta como hacer estas salvedades, ¿no? Y tiene mucho que ver con comprar esa clase de conceptos que en última instancia nos terminan cosas y un montón de perspectivas que nosotros llevamos como admitiendo de pasada. ¿Por qué? Porque es la forma en cómo políticamente ya está disponiendo que se hable del tema. Hablar de tenencia habla de
alguien que tiene un algo. Entonces, cuando nosotros pensamos en tenencia responsable, estamos pensando... ¡Ay! No escucho nada. No te me dan que ya vamos. ¡Ah! Dale, dale. Tengo un problemita de internet, se me cortan todos. Mira, hacemos esto. Cierro el tema de la bajada de las coaliciones internacionales. Hay un micrófono por ahí abierto que me hace perder lo que estás diciendo, Sergio. No, que cierro con lo de la bajada internacional y nos metemos de lleno a esto que planteamos. Pero así podemos tener algún cierto orden que cerrar el tema. Bueno, en cuanto a estas posiciones que tienen bajada, quiero contestar la pregunta que habían hecho. ¿Cuáles eran estos sectores hegemónicos de los que yo tanto hablé en clases anteriores? ¿Cuáles son estos? Los leo un poco con los firmantes de este documento. ¿Dónde tengo el documento? Ya lo encontré. Sí, hasta acá. Sociedad de Medicina Veterinaria y la Asociación Argentina de Bienestar Animal, Instituto de Zoonosis y Pasteur, la OIE, Organización Mundial de la Sanidad Animal, el Ministerio de Salud de la Nación, la Coordinación de Bienestar Animal SENASA, los programas de zoonosis de Santa Fe, la División de Zoonosis de Tucumán, Ministerio de Salud, Zoonosis Jujuy, División, qué sé yo, los colegios de veterinarios de Mendoza, la provincia de Buenos Aires, la Federación Veterinaria Argentina, etcétera, etcétera. Contra esa posición, digamos, de alguna manera, como reacción a esa posición, surge este movimiento de hablar de perspectiva de derechos animales. ¿Por qué? Porque otra parte del debate está monopolizada. Digo, estas entidades sí consideran algo inaceptable, que me parece importante para ubicar el debate en los términos más justos. Estas entidades postulan que es inaceptable utilizar métodos de sacrificio no humanitarios como envenenamiento con estricnina, electrocución o ahogamiento, métodos crueles de captura e instalaciones de retención mal equipadas y mantenidas. La diferencia que tienen con nosotros es el desenlace. Si estas condiciones no se dan, en vez de mejorar las condiciones, lo que se le hace al animal es darle una muerte humanitaria, ¿no? Es divino el término humanitario. Sí, básicamente refiere, leyendo los términos y cómo lo escriben, lo que ellos quieren es una muerte con el menor dolor y la menor ansiedad posible. Sí, exactamente. Lo llaman humanitario, pero es eso. Otra cosa mariposa, exactamente. Y la principal diferencia es que lo que pretenden es establecer una legislación que establezca los principios de tenencia responsable y de bienestar animal, entendiendo además que es responsabilidad de los tenedores proporcionar ese bienestar, y que si no alcanzan los animales estos ciertos estándares, el único derecho que se les va a reconocer es el de morir sin ansiedad y sin dolor. En nuestro país hay una variante a esta posición, que es la que promueve, digo, por un lado se declaran antieutánásicos y promueven hasta en sus proyectos de ley, vamos a subir hoy 2 proyectos de ley, una variante a estas posiciones, digamos, se declaran antieutánásicos, pero al mismo tiempo promueven una matanza de cachorros encubierta. ¿Con qué métodos? Con los que se declaran aberrantes, hasta por los más acérrimos defensores de la muerte, lo cual es muy raro. Aplicando la muerte por ahogamiento a los cachorros por nacer. Yo voy a leer un proyecto de ley que lo voy a subir, 2 partecitas, porque también es importante que aprendamos a distinguir cómo se esconden los conceptos a través de algunas fórmulas que parecen ser aceptables.
Hace un par de años se presentó un proyecto de ley en el Senado, en el Congreso, se lo presentaron se presentó en diputados, que tiene las mismas características que muchas ordenanzas que están recorriendo el país y que establecen esa solución. Por un lado, en el artículo 2, este proyecto dice: prohíbese en todo el ámbito del territorio argentino la práctica de la eutanasia, las matanzas y el sacrificio de perros y gatos. Aplausos. ¿Quién no quiere eso? Todos queremos lo mismo. Pero en el artículo 5, y por eso decimos que es una matanza encubierta, cuando va a los principios rectores para la ejecución de acciones de castración, dice que el sistema de castración quirúrgica debe ajustarse a los siguientes principios. Enumera una serie de principios masivos, sistemáticos, gratuitos, los que todos estamos de acuerdo: temprano, extendido, abarcativo. Normalmente el concepto de abarcativo se entendía como que debía incluir a perros y gatos, de la misma manera. En principio, ese era el concepto del principio abarcativo. Acá se le encontró una vuelta, que es incluir a los conos sin dueño, hembras y machos, adultos y cachorros, mestizos y de raza. Todo eso es el concepto de abarcativo. Pero se le agregó a preñadas o en celo, entre la fórmula que existió toda la vida, se incluyó esto: preñadas o en celo. Sin ningún tipo de distinción o de límite. ¿En qué términos? Dale. No, que ahí el fundamento, capaz que ibas a eso, pero el argumento que buscan, que aclaran, porque esto viene también no solo de las corporaciones, sino también incluso desde el sector del proteccionismo, el argumento es la no discriminación. O sea, ¿por qué vamos a discriminar al dueño que quiere traer a una perra con 2 casi de preñez? Hay que castrarla. ¿Por qué? Porque queda en la conciencia del dueño. Nosotros prestamos el servicio, queda en la conciencia del dueño la castración. Y todos los animales tienen derecho a ser castrados, todos los dueños tienen derecho a castrar. Básicamente, con palabras más, palabras menos, y con un debate que da un montón de cuestiones, ahí aplican esta condición de abarcatividad que casualmente, y en esto termino, estos mismos programas dicen condición fundamental. Sin el cumplimiento de esa condición, la eficacia del programa tambalea. Sí. Después nos podemos meter por qué hacen la ecuación, digamos. Bueno, yo digo, el término abarcativo, como está explicado, tiene que ver con la universalidad, algo que todos estamos de acuerdo. Cualquier programa estatal tiene que ser universal. Con dueño sin dueño, con recursos sin recursos, no hay necesidad, ya lo hemos dicho, de tramitar un certificado de pobreza para poder acceder a un servicio estatal, porque en definitiva también estos son servicios que están municipalizados y si el contribuyente paga sus impuestos tiene derecho a recibir cualquier tipo de servicio que preste el municipio. Desde mi punto de vista es real. Con respecto a la justificación de preñadas o en celo, pasan dos cosas. Todo animal y todo conviviente tiene derecho a recibir el servicio. Lo que no tiene, lo que se está olvidando acá es el derecho de esos animales por ser desarrollados, que están respirando en el vientre materno, a no ser arrancados de ese seno y morir asfixiados en un tacho de basura. Esa me parece que es la gran discusión del debate. Cuando decimos esto, nos dicen, el programa, si no se hace esta fórmula, no funciona. Y por otro lado, algo que dicen, que con lo que yo coincido, es que no hay manera, o sea, que si uno quita la posibilidad de matar cachorros a término, debería haber en cada quirófano un ecógrafo para ver si adentro hay un ser vivo, y entonces el programa cambiaría. Bueno, la segunda es una mentira. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando se presentan una mesa de castraciones
una hembra con el vientre lleno, que se palpa al tocarlo, digamos, al verlo, se ve que está físicamente preñada y se palpa, se están tocando cachorros adentro, no es necesario ningún ecograma. A lo sumo, si no se da esa cuestión de visibilidad, uno puede admitir que estamos hablando de castración. Cuando digo, para llevarlo a un humano, cuando llega una mujer a decir quiero un aborto con una panza de 8 meses, nadie está hablando de aborto, está hablando de otra cosa. Y por otro lado, los números que utilizan nadie lo sabe. Estamos desconociendo todos por qué es esencial el programa. Yo lo que creo que acá opera una lógica, la misma lógica de las condiciones internacionales y una enseñanza de la realidad. La realidad argentina demostró que cuando a la gente se le dejó de perseguir a los animales para matarse en las carreras con la excusa de la radio, y se invitó a una campaña universal masiva de vacunación, la gente hizo cola para llevar a sus animales. De la misma manera se está invitando a la gente a cagar cola para matar a los animales. Me parece que hay una lógica un poco perversa, pero perversa. En lo que... Es un discurso que está muy... Un discurso, es una visión que está muy difundida, que cada vez está más difundida y cada vez se defiende más. Yo cito algo que habíamos puesto por ahí en el programa, que era por ahí algo para charlar ahora y por ahí más adelante también cuando toquemos el tema de las leyes penales y demás. Una vez se armó un debate en redes, porque hoy en día todo pasa por las redes, y una vez se armó un debate. Yo criticaba esta cuestión de la abarcatividad de los programas y demás, y alguien me dijo que la ley 14346, la ley Benítez en Argentina, prevé que en la industria cárnica se trabaje con el nonato, es decir, con el feto del vacuno, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay un inciso en el artículo... hay uno de los incisos en la ley que exime, supongamos, al dueño del matarife, quien está haciendo la práctica de la matanza, exime de pena o no lo tipifica como delito el matar a la vaca si está preñada, siempre que la empresa se dedique a la industria con ese feto, con ese nonato. Entonces me decían, si se puede con las vacas, lo podemos hacer con las perras. Digo, desde el proteccionismo se me dio esa... Cuando yo cuestionaba que se incurría en un sufrimiento innecesario por este tema del ahogamiento, de la asfixia, y que no tengo dudas de que esa práctica es delictiva, yo no tengo dudas de que esa práctica es delictiva en esos términos y en las condiciones de visibilidad de la preñez, obviamente. Bueno, se empezaban a contraponer esas normas, y ahí surgió lo de la jerarquización del sufrimiento, o sea, ¿qué sufrimiento ponemos y a qué sufrimiento le ponemos validez? Porque estoy diciendo que soy náutico para los vivos, pero para los nacidos, digamos, pero para los que todavía no han nacido, pero tienen ahí la luz, justifico la asfixia y el ahogamiento. Es un discurso, sí, bastante perverso, por eso quería hacer ese paréntesis. Bueno, hay algo con la jerarquización sufrimiento. Vos habrás asistido a debates, porque nosotros asistimos a debates, donde lo que también se dice es, primero, una falacia de autoridad. Ustedes no trabajan en las villas. La verdad que yo trabajo en las villas. Y creo que no creo que sea un argumento trabajar en las villas. Pero por otro lado, el proteccionista tenía que, también tomaba esa decisión con mucho dolor y con mucho pesar, y había que respetar ese sufrimiento. Frente al dolor hay que contemplar el dolor del ser humano que mata. A mí me parece que es una ecuación que no sirve. Ahí hay una pregunta, Sergio, no sé si querés responderla vos, me parece. A ver, tiene que ver más con un criterio veterinario, me parece.
Pero dice, ¿qué sucede en los casos en los que una hembra se encuentra en estado de preñez y en ese estado se lleva a cabo la operación? En parte, si se lleva a cabo la operación, yo doy mi opinión, y depende del estado de preñez, si era visible antes de iniciar el acto operatorio y demás, debía debía no iniciarse la operación, había una responsabilidad de... hay un micrófono. Hay un micrófono. Yo no puedo... Alguien no sabe quién, por favor, que no pare. Alguien que está hablando por teléfono. No lo voy a... No sé si lo podrán silenciar los chicos de... Ahí. Bueno. Perdón, Gabriela Molina, por favor, ¿podrías poner tu micrófono en silencio? Gracias. Bien. Estamos en el tema de haber abierto o haber procedido a la operación. Yo creo que ahí va a primar el criterio veterinario, digamos. Siempre está con una que se abre, se cierra. Cuando se inició la operación, no se puede volver atrás. ¿Ya está? Cuando se inició la operación, yo creo que hay un acto de crueldad en los términos de la 1446. No me cabe duda. Un acto de crueldad. Se está matando de una manera, se está matando por asfixia. Digo, no hay ninguna diferencia, para ponerlo en términos no hay ninguna diferencia entre los cachorros que nacen y 5 minutos después son ahogados por el tenedor en un balde de agua, que los que 2 días antes de nacer, 5 días antes de nacer, son arrancados del seno materno y son tirados a una cachorra para morir ahogados dentro del útero, ahogados en el útero. Cuando el cachorro se lo extrae, lo que hace es, se activa su respiración. Y entonces se ahoga. Es un acto de crueldad. No hay ninguna diferencia entre nacido y el por nacer. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Por supuesto que a mí me gusta tratar de ser lo más ecuánime posible cuando pongo mi posición. Creo que hay un tema de, muchas veces, de decisión ética. Lo que no se puede es hacer lo que hacen muchos grupos de tratar de legislar una solución obligatoria para que esto sea obligatorio. Porque en definitiva, lo que marco y remarco es, cuidado señores, porque en el artículo 2 nos dicen que se prohíbe en todo el territorio argentino la práctica de la eutanasia, la matanza, el sacrificio de perros y gatos, y en el artículo 5, 6 o 7 nos establece un método de matanza legal. Entonces, cuidado con eso, porque cuando ponemos en la ley maneras de matar, eso abre una puerta que nos lleva a una víctima, a los animales. Entonces, menos hipocresía, de alguna manera, ¿sí? Menos hipocresía y más acción para defender la vida. Y además, y con esto, este es el final, por ahí mío, por lo menos, también hay que tener en cuenta el post de esa perra, de esa madre. ¿Por qué es que están con el micrófono abierto? ¿Lo abre permanentemente la señora? Mira, ya te voy a mandar la videoconferencia mañana para que vayas, para que te conectes. Bueno, vamos a escuchar a quien esté con el micrófono abierto. Esa mujer es, pero está en un laburo y no lo de eso. Pero, ahí lo mutió. ¿Terminó? ¿Ya está? Sí. ¿Terminó la conversación? Sí. ¿La señora? Pareciera. Lo que decía es que tampoco se tiene en cuenta, en esos casos, que el estado de esa preñez va a generar que la perra siga con su preñez. O sea, la perra va a seguir con su embarazo. Le va a generar un montón de consecuencias físicas y psicológicas
obviamente que en esto un veterinario va a tener mucho más para decir que yo, que no se van a terminar en la costura de la herida, por decirlo de alguna manera. Y generalmente en estas campañas masivas, esas perras van a volver a la calle, van a volver a la situación de calle, porque no son perras que están controladas en la casa de sus tenedores o propietarios. Así que incluso las consecuencias van más allá todavía de la masa de los cachorros en sí mismos. Sí, 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 y es lo mismo, digo, no se contemplan los riesgos tampoco de vida de los animales que llegan a la mesa de operaciones. ¿Sí? Se lleva a la mesa de operaciones animales que por su estado de salud no resisten una anestesia y se exige que se los castre igual. Hay un dicho, digo, lo prefiero muerto que no castrado, ¿no? Que es muy común en las campañas de castración. Entonces, no se contemplan los derechos de ese animal. De alguna manera, lo que señalo es que se iguala a los que alguna vez fueron anti-eutanásicos, que se declaman anti-eutanásicos, con estas corporaciones internacionales, con las mismas bajadas y con las mismas bajadas, con las mismas justificaciones. Una de las justificaciones que se utilizan es que no hay voluntarios suficientes. La literatura de la ICAM dice que no hay hogares suficientes. Para disimular un poquito que estamos copiando lo mismo, que estamos aplicando la misma solución, se dice que no es suficiente. Yo invito a cada uno a hacer lo que quiera, y bueno, acá no somos una iglesia evangélica. Pero me parece que desde la ética, desde lo legal, estas situaciones no tienen ningún tipo de sustento. Vamos a lo que es tenencia responsable, que es la gran madre de esta solución. ¿Qué es la tenencia responsable? Es un principio del bienestar animal, entendido de esta manera, por el cual los dueños tienen el deber de proporcionar cuidado suficiente y adecuado a todos sus animales y a su descendencia. Este deber de cuidado exige a los dueños que proporcionen los recursos necesarios, agua, comida, cuidado médico, interacción social, para que los animales a su cargo mantengan un adecuado nivel de salud y bienestar en su ambiente. Y también tiene otro costado, que es que los dueños tienen el deber de minimizar el riesgo potencial que su perro pueda representar para el público. Va de suyo que el término tenencia... Perdón, Sergio, discúlpame. Se te escucha muy cortado. Estamos teniendo todos problemas de conexión, no sé si se han dado cuenta, y a todos os escucha muy cortado. Pero a vos que ahora estás haciendo una disertación larga, se escucha muy cortado. ¿Podrías acercarte al micrófono para que no perder, porque estamos perdiendo muchas palabras? Perdón. Okay. Yo no sé que se ha cortado, creo que tiene que ver la transmisión, porque a todos los he cortado permanentemente. Sí. Me quedo lo más cerca posible. Exacto, no. Pero por eso digo, a todos se nos escucha cortados, debe haber un problema en la transmisión, pero además a vos se te pierden algunas palabras. Por eso te pedía que entre la suma nos estamos perdiendo mucho. Yo por eso no tengo la cámara puesta, porque alguien sugirió ir al principio que sin cámara por ahí nos resulta mejor. Lamento esto, que evidentemente no es un tema nuestro, no lo podemos subsanar. Disculpen. Ok, bueno, este es el concepto de tenencia responsable, un conjunto de obligaciones que adquiere una persona cuando convive con un animal. Va de suyo que el concepto de tenencia responsable es una afirmación de que los animales son una cosa. No se puede tener a aquello que no es una cosa, por un lado. Y por otro lado, viene la advertencia. Nosotros vemos muchas veces, desde el campo de la protección animal, que cuando se discute la tenencia responsable en estos términos, parece que es un término que
encandila y que hay mucha gente trabajando y pidiendo tenencia responsable. El problema que tiene la tenencia responsable es cuando empezamos a escarbar en cuáles son las soluciones que vienen detrás de este concepto. Tiene una justificación en lo que se llaman las 5 libertades, o las 5 mal llamadas 5 libertades, en el caso de las 5 necesidades que debe cubrir, tener cubierto un animal en su vida. La necesidad de no padecer hambre y sed, la de no padecer incomodidad, la de no padecer dolor, lesión ni enfermedad, la de expresar un comportamiento normal y de no padecer miedo y aflicción. Hay que tener en cuenta, dice la literatura, que existe una jerarquía de necesidades y que algunas son más importantes que las otras. Por ejemplo, la provisión de comida y agua es una necesidad fundamental que está recogida en nuestra ley 1446. En cambio, quizá la de no comer área confortable puede ser menos importante para la sustentabilidad de la salud. Sin embargo, cuando vamos a soluciones, la falta de cualquiera de estas habilita, de acuerdo al concepto de bienestar animal, por falta de ese bienestar, la aplicación de una solución de matanza. Y vuelvo al concepto. Fíjense que que se habilita la matanza de animales cuando haya enfermedades incurables, no importa en qué estadio esté, cuando se trate de un perro catalogado de agresivo, no importa quién lo haya catalogado y por qué, porque lo que falta también son criterios de definición de esas cuestiones, cuando son animales no adecuados para su adopción, viejos, después de una determinada edad, podría ser perros negros. Ustedes saben que los perros negros son menos adoptables que otro tipo de perros, también podría ser un criterio para proceder a la eliminación física de ese animal, y aquellos que sufrirían psíquicamente, que pueden ser todos. Son criterios tan lábiles, tan extensos, que todo entra, por eso llamo que es un concepto bolsa, todo entra dentro de las posibilidades de accionar. Yo voy a citar y voy a leer una parte de un artículo que fue publicado en la revista de enfermedades infecciosas emergentes y que fue publicado por el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Dice: para entender los aspectos legales de la tenencia responsable, es necesario remarcar que para la ley argentina los animales son cosas. Ni en la Constitución ni en ninguno de los códigos penal, civil o comercial, los animales tienen estatus de persona, aunque sí son un bien jurídico protegido por las leyes, para las leyes de protección animal. Esto significa que son cosas y como tal pueden ser apropiados por una persona física o jurídica, pero aún así ésta no puede disponer de él en todos sus aspectos. Uno puede chipear, dice, puede inscribir un caballo, puede marcar el ganado, pero bajo ningún aspecto puede maltratar. Un individuo puede comprar un jarrón y romperlo porque es su propiedad, pero no puede ejercer violencia contra un animal. Consideren que este es un concepto bastante restringido en cuanto a lo que no se puede hacer, lo que es maltrato. Primero, vamos a decirlo, el concepto deja de lado no solamente la categorización de los demás animales como sujetos de derecho, sino que tiene una concepción del maltrato que no excluye la explotación, que incluye a la explotación, a la experimentación, ni a cualquier tipo de uso, ni forma de crueldad justificada por la producción. Y hago un paréntesis. Si me quieren interrumpirme, Rita, que los veo muy callados, me dicen, para hablar de la categoría de objeto de protección animal, que es una categoría de alguna manera interesante. A mí en algún momento el concepto me había parecido interesante. Fue introducido en el derecho argentino por Alterini,
Voy a subir un artículo también que él publicó en la revista jurídica de la UCES, de Derecho Privado, en la cual es una enorme enumeración, una muy interesante enumeración referida a legislación protectoria de los animales. Pero cuando llega el momento de hablar de la Declaración Universal de los Derechos Animales, que la incluye como parte del derecho vigente, hace una distinción tajante entre humanos y animales. Es una discusión bastante en boga. Él dice, y leo, acierta cuando predica que un acto que implique la muerte innecesaria de un animal es un biocidio, un atentado contra la vida. Pero erra cuando sostiene que la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, pues este consiste en el exterminio o eliminación del grupo social, es decir, del grupo humano. Y se pregunta si erra también cuando afirma la existencia de derechos de los animales. Y es acá cuando introduce el concepto de protección animal. Dice que en el sistema jurídico, titular de derechos subjetivos es la persona humana. Es decir, quien presenta signos característicos de humanidad. Esto fue escrito antes de la vigencia del nuevo Código de Vélez. Exactamente, con el Código de Vélez, los artículos que se han ido, no los nombres, pero la mayoría siguen incluidos dentro del nuevo Código. El animal no es un ser humano, dice, pero pertenece a una de las categorías que actualmente reciben protección especial, como los bosques, los glaciares o los edificios históricos, entre muchos otros. Todos ellos son cosas, algunas públicas, de dominio público o privado, por lo cual no son objeto de derechos subjetivos, por lo cual son objeto de derechos subjetivos, no per se, sino que resultan de la relación real a la que están sometidos y no son titulares de derechos subjetivos. Escrita con mala conexión. Pero el lenguaje dice, es posible suponer que la protección especial que se otorga el derecho moderno implica un derecho subjetivo, es lo que afirmamos muchos desde el derecho animal. Sí, voy a compartir, todos los textos van a estar en el Drive. Y si esto fuera cierto, todos los objetos que tienen protección animal pasarían a ser sujetos de derecho. Lo que dice también que en definitiva es como una discusión ociosa, porque lo que en definitiva sirve es el grado de protección que le acuerden las leyes. No serviría de nada declarar a un sujeto de derechos, creo que esto no es así, sino que lo que importa es el grado de protección que se le asigne. La cantidad de derechos que se le asignen, la cantidad de prohibiciones que se asignen para maltratar. Yo confieso que en algún momento esta teoría me resultó interesante y la hice mía. Sobre todo en esto que dice que la manera de hacer efectiva la protección resulta de las normas que se le asignan. Todo depende de las reglas relativas a la protección de su bienestar, a la incriminación de los malos tratos y a los actos de crueldad, así como el uso de los principios de prevención y precaución que tienen jerarquía normativa en el ámbito de la ley 25675. Para cerrar, dice que los derechos subjetivos, tal como los prevé el sistema, solo corresponden a la persona humana. Las observaciones para hacerle al Terini, pero... Muchas. Bueno, procedamos al debate. Digo, primero, consideremos que perpetúa todas las asimetrías que están establecidas en nuestro sistema. Digamos. Decir que un animal no es titular de derechos subjetivos es básicamente decir que tiene derechos. O sea, no hay ningún derecho que reconocer. Eso me parece que es como el primer paso.
Desde el punto de vista de políticas públicas, incluso desde el punto de vista político, yo creo que no podemos dejar de lado que la apelación a los derechos es el modo en el que llevamos expresando nuestras demandas de justicia y protección a los demás animales en las últimas décadas. Los que no confiamos, yo la verdad que soy de los que no confía demasiado en que la asunción de responsabilidades morales por motivos estrictos de conciencia produzcan un cambio en la legislación, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es importante la traducción legal de los derechos como indicador de salvaguardia y garantía. Me parece que ese es mi argumento para seguir sosteniendo la lucha por considerar a los animales sujetos de derecho. Y, por otro lado, me surgió, estudiando el tema de si los animales no humanos pueden heredar o no, que es algo bastante interesante, es un tema interesante, no tiene que ver tal vez con políticas públicas, pero digo, si los derechos de los animales dependen de la relación jurídica que tienen con su propietario, ¿qué pasa cuando esta relación termina por fallecimiento del propietario? Que es algo que vemos mucho. Los animales no humanos no pueden heredar, por ejemplo. Son como cosas que son parte del acervo hereditario, y el heredero puede aceptar o rechazar la herencia. Con lo cual lo que vemos muchas veces es que cuando se rompe esa relación por fallecimiento o enfermedad del titular del derecho real, es la desprotección de una vida. De una vida que además fue significativa para el titular del derecho real. No, yo creo que esta concepción no contempla la realidad de los hechos. La relación que tenemos con nuestros animales, por lo menos con los más cercanos a nosotros, no es la que tenemos con una olla en nuestra casa. No es la que tenemos con un libro, no es la que tenemos con un objeto preciado. Es otro tipo de relación que el derecho no está reconociendo al ponerlos en el lugar de cosas. Básicamente las dimensiones que Goldschmidt hablaba, de la dimensión sociológica, que están como separadas, ¿no? O sea, el derecho, por lo menos en cierta parte acá en Argentina, y se podría interpretar, insisto, de otra manera, el derecho en general no está reconociendo esa realidad sociológica que todos vemos que existe, que todos decimos que existe, pero el derecho no la está reconociendo. Ahora, con respecto a Alterini, déjame decir dos cositas. La primera tiene que ver con algo que no tiene relación directa con el cambio de código, sino que estaba. Hoy el Código Civil y Comercial argentino no dice que la persona humana es todo ser o todo ente con signos característicos de humanidad. Gracias a Dios se sacó eso. Ese es uno de los por el cual yo digo, no está todo dicho. No es que no tenemos que seguir afirmando a rajatabla que siguen siendo cosas. Es lo primero. Lo segundo es, hago esa salvedad porque por la época en la que me dijiste que lo escribió, en esa época sí decía esto el Código Civil. Lo segundo que se me ocurre es que en esa época sí existía la persona de existencia ideal. Por lo tanto, el único titular de derecho no es el humano. Había otra persona posible. Ya el Código de Vélez con 150 años de vigencia. Y el tercero, que viene a cuento de esto último que vos estabas diciendo de la cuestión hereditaria y demás, no sé si no es una parte de la política, no sé si no tendría que intervenir una política pública ahí patrimonial, o habría que buscarle la vuelta, si podría ser parte de una política pública o no, pero sí estoy seguro que no se da solamente en la relación individual a ver, vamos a ponerlo en términos criollos, del dueño con la cosa. Cuando uno hace un estatuto, por ejemplo, para una persona jurídica, para una persona física, como una asociación civil, es decir, por ejemplo, una ONG que se dedique al rescate de animales y que tenga un refugio, tiene que elegir una
para el caso de disolución y liquidación, que no es ni más ni menos que la muerte de la persona jurídica o de la persona de existencia ideal, tiene que decidir a qué entidad le va a quedar los remanentes de ese patrimonio. Ahí viene otra pregunta. ¿Los perros, parte de ese remanente, los tiene, o sea, la persona designada para asumir el patrimonio que quede con las obligaciones? ¿Tiene que hacerse cargo, por ejemplo, la municipalidad o la provincia? ¿Tiene que hacerse cargo de los perros como una cosa? ¿Tiene que seguirlos protegiendo? Digo, se abren un montón de cuestiones a partir de este vacío, si se quiere, o de esta complejidad jurídica que nos plantea el si son sujetos, no son sujetos, son cosas, no son cosas. Y tanto se podría haber, lo dije una vez, creo que en el 2018 en la UBA, hablando de eso, de la personalidad jurídica, porque en realidad confundimos muchas veces personería jurídica con personalidad jurídica, debate para más adelante, por ahí. Pero yo una vez lo dije, es cierto, es un caso americano poner un artículo en el código que diga que hay una persona humana, una persona de existencia ideal y una persona humana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, como muchos otros códigos que ponen en cabeza de los profesionales del arte de curar la obligación de denunciar, estarían los obligados a denunciar un acto de violencia contra un animal, que hoy no lo están, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Porque si profesiones del arte de curar, los animales no son personas, por lo tanto no contra la vida de una persona. Bueno, hay una interpretación ahí. Se habría, cambiarían tantas cosas de golpe por la sola inclusión de un artículo, que quizás... Mirá, hoy, cuando vos mirás un poquito la legislación, hay algo también interesante, que es, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se prohíbe el sacrificio de animales en dependencias de zoonosis. Sí. Una vez te preguntaste por qué solamente está limitado a la prohibición del sacrificio de animales en zoonosis. Porque la realidad es que lo que habilita es que vos puedas, que es una práctica que existe, puedas sacrificar a tu animal en una veterinaria privada. Que existen por internet servicios de eutanasia para el animal que vos quieras. Digo, sí, está tan naturalizado en determinadas cuestiones que el animal sigue siendo, es un argumento a favor de profundizar el tema del animal como sujeto de derecho. El animal sigue siendo una cosa, ¿sí? Aunque el código no lo diga. O sea, todo el sistema de protección está dado para que vos al animal puedas romperlo. Efectivamente puedas romperlo. Tanto podés romperlo que podés ir a una veterinaria, no está prohibido que vayas a una veterinaria y queda supeditado solamente a la ética del profesional, que cuando le digas, tengo este perrito que me molesta, lo quiero eutanasiar. No hay nada que prohíba que vos puedas hacer ese acto si lo hace un profesional, con el procedimiento indoloro, con el procedimiento humanitario. Tiene que ver con esto mismo. Ahí estaríamos en una... Yo ahí creo que sí habría posibilidades... A ver, el tema es que alguien se entere, obviamente, pero yo me entero de una práctica de esas y creo que sí estaría... ¿Cuál sería el justificativo, digamos, para eximirse del lastimar o arrollar intencionalmente, del matar por perversidad o de el causarle sufrimientos o torturas? Eliminamos el causarle sufrimientos o torturas porque supuestamente no estaría sufriendo. El resto, porque hay una intención de matarlo y no tiene motivo de matarlo. Mauricio, lo que te digo es, podés buscarle algún tipo de justificación para la acción. No hay nada claro. Absolutamente. No vos, digo, en humanos, la eutanasia está prohibida. Vos, en principio, la carga de la prueba, demostrás vos lo que quieras con el tema de la eutanasia, pero está prohibida. En animales pasa lo contrario. Está prohibida
en centros de zoonosis, pero no está prohibida en cualquier otro ámbito. Tanto es así que en Capital Federal, por ejemplo, estaba prohibida, cuando se prohibió en Cava la práctica de la eutanasia en el Costerca, hace muy poquitos años, 3 o 4 años atrás, estaba permitida, era como ridículo, porque vos no podías matar en provincia de Buenos Aires, pero llevabas a tu animal al Instituto Pasteur en Capital Federal y te lo podían matar. Digo, estamos en zonas que dan para el debate, pero en principio resulta un poco claro que hay un gris ahí que no está contemplado. Digo, y que cuando mirás un poquito, tiene que ver con esta concepción de que los animales siguen siendo cosas. Digo, el derecho a veces avanza lento, ¿no? Lo que vos decís es cierto, se sacaron ciertas concepciones que permiten pensar que los animales no son cosas, pero todo el resto de la legislación sigue acompañando esa concepción de que los animales son cosas. Con lo cual los animales están complicados. ¿Qué implica para seguir con el tema de tenencia responsable? Tenencia responsable y la obligación de que todo animal tenga un tenedor que preste que atienda las necesidades biológicas y psicológicas de los animales, también es un principio que suena lindo. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no lo tienen? Las normativas de tenencia responsable establecen lo que llamamos la prohibición del perro callejero. Así abiertamente no. No vamos a encontrar ninguna legislación que diga se prohíben que existan perros callejeros. ¿Cómo se establece esa prohibición? La próxima clase vamos a hacer un estudio sobre una ordenanza que es bastante interesante, que es la de Ushuaia, prohibiendo la circulación de animales sin correa. Y entonces, la derivación es que no se puede delegar en el Estado la responsabilidad de las acciones de los individuos. La tenencia responsable es una acción individual. No existe reglamento, disposición, ordenanza que ligue el término tenencia responsable a las actitudes del Estado. Y tengan en cuenta esto para el tema de políticas públicas, menos a un servicio gratuito. La tenencia de un animal no implica la gratuidad de un servicio de atención veterinaria. Y en esto coinciden tanto los defensores de la tenencia responsable como los defensores de la matanza de cachorros a término. Hay coincidencia absoluta ahí. En todo caso, podrá ser una decisión del Estado, que es muy combatida, pero nunca se supedita la condición de la tenencia. El tener un animal es hacerse responsable de todo lo que ese animal necesita, lo cual también es bastante paradójico. Vamos a repasar. No puede haber animales en la calle. El animal comunitario está excluido de la concepción de tenencia responsable. El animal que está en la calle está sufriendo alguna de esas condiciones que habilitan la muerte, que habilitan su muerte. Si llega a algún lugar del Estado, a lo sumo se le concede un plazo de espera antes de matarlo. Esa es la legislación internacional. Y parte de la legislación argentina también. Tengamos en claro cuando hablamos de tenencia responsable, cuando se aplauden las ordenanzas de tenencia responsable, cuando nos encandilamos con tenencia responsable, con estos conceptos. Atrás de ese cuidado vienen estas consecuencias. Y claro, es paradójico porque lo que se omite normalmente es que cuando el Estado toma el control de un animal, por ejemplo, en los llamados refugios,
en las perreras, ahí sí debería ser que el animal que es responsable por el estado de esos animales y le debería proporcionar en los mismos términos que le exigen los privados. Sin embargo, eso no se verifica nunca en la realidad. Y es un tema para la próxima, estamos ya, son 6:30, con lo que vamos a arrancar la próxima charla. Se nos perdió Rita, ¿no? Estoy, pero que casi que no estoy. Tenés un ratito Está para un hablar de fantasma. lo que implica de convivencia responsable, Rita, si querés. Arrancamos con eso el martes que viene, si les parece, hablamos un ratito y después. Vamos, liquidamos tenencia responsable y convivencia responsable la próxima, y seguimos analizando una normativa, digamos. Vamos a analizar ley antirrábica, el 1088, con estos mismos términos, ¿no? Y la ley de usuario, que va a dar mucho para contar. Bien. Bárbaro. Bueno, con esto ya entonces nos despedimos por hoy. Seguimos la próxima. Nos vemos con mejor conexión, si Dios quiere. Ojalá. La verdad que fue bastante difícil hoy. Tuvimos bastantes interrupciones, bastantes cuestiones que no, creo que nos distrajeron un poco. Nos vemos el martes que viene. Hasta el martes. Nos vemos el martes. Hasta el martes.